Imagina ser traicionado por aquellos que más amas, vendido como esclavo, arrojado a la oscuridad de una celda sin esperanza. Pero lo que parecía el fin, era solo el comienzo de un destino que cambiaría el curso de una nación entera. Esta es la historia de José, el hombre que pasó de las profundidades de la traición a las alturas del poder en Egipto, gracias a los sueños que Dios le reveló. Acompáñame en este viaje épico, lleno de giros inesperados, redención divina y el perdón que transformó corazones. Prepárate para descubrir cómo un sueño puede cambiarlo todo. 1. Los sueños proféticos de José. Mi nombre es José, y mi historia comenzó en el hogar de mi padre, Jacob, uno de los patriarcas de la nación de Israel. Desde el principio, mi vida estuvo marcada por una mezcla de favor y conflicto. Yo era el 11º hijo de mi padre, pero a pesar de mi juventud, él me trataba como su favorito. Era algo evidente para todos, especialmente para mis hermanos, quienes no podían ocultar su creciente resentimiento hacia mí. Mi padre me obsequió una prenda especial, una túnica de muchos colores, un símbolo de su amor por mí, pero también una fuente de envidia y discordia en nuestra familia. Sin embargo, lo que realmente marcó el inicio de mi historia fueron los sueños. A la edad de 17 años, comencé a tener sueños muy particulares, sueños que no solo parecían significativos para mí, sino que implicaban algo mucho mayor. En uno de esos sueños, vi cómo mis hermanos y yo estábamos en el campo atando gavillas. De repente, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las gavillas de mis hermanos se inclinaban ante la mía. Al compartir este sueño con ellos, la semilla del odio que ya había sido sembrada en sus corazones creció aún más. Pero ese no fue el único sueño que tuve. Poco después, soñé de nuevo, esta vez con el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Aunque este sueño parecía incluso más enigmático, cuando se lo conté a mi familia, mi padre, quien siempre había mostrado una gran devoción hacia mí, se inquietó. ¿Acaso insinúas que tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti?, me preguntó. Aunque mi padre parecía confundido, guardó mis palabras en su corazón, sabiendo que tal vez había algo más detrás de estos sueños. Lo que no sabía en ese momento es que estos sueños eran profecías divinas. A pesar de no entenderlos completamente, los sueños fueron enviados por Dios como una señal de lo que estaba por venir. Pero en ese momento, solo trajeron más rechazo y envidia por parte de mis hermanos, quienes ya no soportaban verme ni escucharme. Y fue precisamente esa envidia la que los llevó a tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. 2. La traición de sus hermanos. La tensión en casa seguía aumentando. Mis hermanos, llenos de odio y celos, no solo murmuraban entre sí, sino que comenzaron a tramar algo más oscuro. Un día, mi padre me envió a buscar a mis hermanos que estaban pastoreando en Siquem. Al llegar al lugar donde deberían haber estado, no los encontré. Vagando por los campos, un hombre me dijo que los había visto dirigirse hacia Dotán. Sin imaginar lo que me esperaba, me dirigí hacia ellos, esperando cumplir con el encargo de mi padre. Desde lejos, mis hermanos me vieron acercarme. Ese día llevaba puesta la túnica de colores que tanto despreciaban. Mientras me acercaba, ellos comenzaron a conspirar. Ahí viene el soñador, dijeron, con desdén en sus voces. Matémoslo y veamos qué pasa con sus sueños. El odio en sus corazones los había llevado a tramar mi muerte. Pero Rubén, el mayor de mis hermanos, intervino: no lo matemos. Solo arrojémoslo en esta cisterna. Su plan era salvarme más tarde, pero en ese momento, no había esperanza a la vista. Me arrojaron a la cisterna, vacía y profunda, sin agua. La oscuridad y el miedo me envolvieron. Mientras yo luchaba por entender por qué mi propia sangre me había traicionado de esa manera, ellos se sentaron a comer. Sin embargo, algo inesperado sucedió. En ese momento, una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto apareció en el horizonte. Entonces Judá, otro de mis hermanos, sugirió una alternativa: ¿qué ganamos con matarlo? Vendámoslo como esclavo. Así fue como, por 20 piezas de plata, me vendieron a los mercaderes. Y con eso, mi vida cambió para siempre. Ellos tomaron mi túnica, la mancharon con sangre de un cabrito y la llevaron de regreso a mi padre, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia salvaje.
Mientras tanto, fui llevado a Egipto, sin saber si alguna vez volvería a ver a mi familia. En un solo día, pasé de ser el hijo amado de Jacob a un esclavo, vendido y traicionado por aquellos en quienes debería haber podido confiar más. Pero, a pesar de todo, Dios seguía conmigo. 3. José en Egipto, de esclavo a administrador. Cuando llegué a Egipto, fui vendido a Potifar, un alto funcionario y capitán de la guardia del faraón. Mi vida como esclavo comenzó en un mundo completamente diferente al que había conocido. Egipto, con su majestuosa cultura, dioses paganos y sociedad avanzada, era un lugar donde yo no tenía más valor que el de un simple sirviente. Pero a pesar de la traición de mis hermanos y la dureza de mi nueva realidad, Dios no me había abandonado. Potifar pronto se dio cuenta de que todo lo que yo hacía prosperaba. Era evidente que la mano de Dios estaba conmigo. Poco a poco, fui ganando su confianza hasta que, un día, me puso a cargo de toda su casa. Nada ocurría sin que yo lo supiera o lo supervisara. Aunque seguía siendo un esclavo, Dios me había dado favor incluso en esta situación tan adversa. La casa de Potifar prosperaba bajo mi administración y su confianza en mí era absoluta. Sin embargo, no todo sería tan sencillo. La esposa de Potifar, al ver que yo tenía éxito y gozaba de la confianza de su marido, comenzó a mostrar interés en mí de una manera inapropiada. Día tras día, intentaba seducirme, pero yo me mantenía firme, recordando siempre a mi Dios y los principios de rectitud que mi padre Jacob me había enseñado. Le dije en una ocasión, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? No solo sería traicionar la confianza de Potifar, sino también ir en contra de la voluntad de Dios. Un día, cuando todos los demás sirvientes se habían marchado, la esposa de Potifar trató de forzarme. Al resistir, logré huir, pero ella se quedó con mi manto en sus manos. Humillada y llena de ira, gritó y acusó falsamente que yo había intentado forzarla. Cuando Potifar escuchó esto, su confianza en mí se quebró. Sin ninguna investigación, me arrojó a prisión, sin importar los años de leal servicio que había brindado. De nuevo, mi vida dio un giro, y me encontré en la cárcel por un crimen que no había cometido. Sin embargo, incluso en ese lugar oscuro, Dios seguía cuidando de mí. 4. José interpreta los sueños en la cárcel. Aunque estaba en prisión, Dios seguía mostrándome su favor. Pronto, el jefe de la cárcel me puso a cargo de los demás prisioneros, reconociendo que todo lo que hacía prosperaba. Incluso en ese lugar oscuro, Dios me había dado un propósito. Los días pasaban lentos, pero yo seguía sirviendo fielmente. Fue en ese contexto que conocí a dos hombres que habían sido encarcelados por ofender al faraón, el copero y el panadero real. Ambos estaban angustiados por unos sueños extraños que habían tenido la misma noche. Como en mi juventud, Dios me reveló el significado de esos sueños. El copero me contó su sueño primero. En su visión, vio una vid con 3 ramas que florecían y producían uvas. Él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y se la entregaba. Dios me dio la interpretación: las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, serás restituido a tu puesto y volverás a servir al faraón. Al escuchar esto, el copero se llenó de esperanza. El panadero, viendo que la interpretación del copero era favorable, me contó su propio sueño. Vio que llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, pero las aves venían y se comían el pan de las canastas. Dios me mostró que este sueño tenía un desenlace diferente. Las 3 canastas representan también 3 días, pero al cabo de esos 3 días, el faraón te colgará, y las aves comerán tu carne. La noticia dejó al panadero abatido, pero ambos sueños se cumplieron exactamente como Dios me lo había revelado. Antes de que el copero fuera liberado, le rogué que recordara mi situación ante el faraón, ya que yo había sido encarcelado injustamente. Sin embargo, una vez libre, el copero se olvidó de mí. Los días en la prisión se hicieron largos, y comencé a pensar que tal vez el plan de Dios para mi vida se había desviado. Pero aún en medio de la incertidumbre, el Señor seguía trabajando, preparando algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. 5. El sueño del faraón y el ascenso de José. Después de 2 largos años de espera en la cárcel, algo extraordinario sucedió. Una noche,
el faraón tuvo dos sueños que lo inquietaron profundamente. Ninguno de sus magos o sabios pudo darle una interpretación que lo satisficiera. Fue entonces cuando el copero, recordando mi capacidad para interpretar sueños, mencionó mi nombre al faraón. Conocí a un joven hebreo en la cárcel que interpretó correctamente mi sueño y el del panadero, dijo. Inmediatamente, el faraón ordenó que me trajeran a su presencia. Me llevaron ante el faraón rápidamente, pero antes de enfrentarme a él, me dieron tiempo para asearme y cambiarme de ropa. Al estar frente al hombre más poderoso de Egipto, me sentí sobrecogido, pero sabía que Dios estaba conmigo. El faraón me contó sus sueños. En el primero, vio 7 vacas gordas saliendo del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoraban a las gordas. En el segundo, vio 7 espigas de trigo llenas y sanas, pero luego aparecieron 7 espigas secas que consumían a las sanas. Antes de darle una respuesta, aclaré que no era yo quien tenía el poder de interpretar los sueños, sino Dios. Le dije, es Dios quien revelará al faraón lo que está a punto de hacer. Dios me dio la interpretación, ambos sueños significaban lo mismo. Los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia en Egipto. Pero los 7 años de vacas flacas y espigas secas representaban 7 años de una hambruna tan severa que consumiría toda la abundancia previa. Advertí al faraón que debía prepararse durante los años de abundancia para lo que vendría después. Al oír mi interpretación, el faraón quedó impresionado. No solo entendió el significado de los sueños, sino que reconoció que la sabiduría y el Espíritu de Dios estaban en mí. Fue en ese momento que mi vida cambió para siempre. El faraón me nombró segundo al mando en todo Egipto, poniéndome a cargo de la administración del país durante los años de abundancia y los años de hambruna. Pasé de ser un esclavo y prisionero a convertirme en el administrador del imperio más grande del mundo en ese momento, todo porque Dios había orquestado cada paso de mi vida. 6. Los años de abundancia y preparación. Con mi nuevo puesto de autoridad, comencé a recorrer todo Egipto, organizando la recolección de alimentos y almacenándolos para los años de hambruna que vendrían. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo en gran medida, y gracias a la sabiduría que Dios me había dado, ordené que 1/5 parte de toda la cosecha fuera almacenada en grandes almacenes construidos por todo el país. Día tras día, supervisé esta gigantesca operación, asegurándome de que nada se desperdiciara y de que todos los recursos estuvieran listos para el futuro. La abundancia fue tanta que dejé de llevar la cuenta del grano que se almacenaba. Fue una tarea monumental, pero sabía que todo esto era parte del plan de Dios para salvar no solo a Egipto, sino también a mi propia familia, aunque en ese momento no podía ver aún cómo se desarrollaría todo. Durante este tiempo, también me casé con Asenat, hija de un sacerdote egipcio, y tuvimos 2 hijos. El primero lo llamé Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar mis sufrimientos y la casa de mi padre. El segundo lo llamé Efraín, que significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos nombres reflejaban cómo me sentía en ese momento. Había sido afligido, pero Dios me había bendecido grandemente en Egipto. Sin embargo, la historia aún no había terminado, y los 7 años de abundancia pronto llegaron a su fin. Cuando la hambruna finalmente llegó, fue tan severa como Dios lo había revelado en el sueño del faraón. No solo Egipto, sino todas las tierras vecinas sufrían de hambre. Sin embargo, gracias a la preparación, Egipto tenía más que suficiente comida almacenada. Pronto, personas de todas partes vinieron a Egipto para comprar grano. Mi plan había funcionado, pero Dios tenía una sorpresa aún más grande preparada para mí. 7. El encuentro con sus hermanos. La hambruna no solo afectó a Egipto, sino también a las tierras circundantes, incluida Canaán, donde vivía mi familia. Mis hermanos, aquellos que me habían vendido como esclavo años atrás, ahora estaban sufriendo las consecuencias de la falta de alimentos. Mi padre, Jacob, oyó que en Egipto había grano y envió a mis hermanos a comprar provisiones, sin saber que me encontrarían allí. Cuando mis hermanos llegaron a Egipto, no me reconocieron. Para ellos, yo era un alto funcionario egipcio, vestido con ropa de lujo y hablando a través de un intérprete. Pero yo los reconocí de inmediato.
El dolor de nuestra última despedida aún estaba fresco en mi corazón, pero Dios me había preparado para este momento. Sabía que este encuentro no era casualidad, sino parte del plan divino. A pesar del tumulto de emociones que me invadió, decidí ponerlos a prueba para ver si habían cambiado desde el día en que me traicionaron. Los acusé de ser espías, algo que los desconcertó por completo. Ellos negaron la acusación y me contaron sobre su familia, mencionando a nuestro padre anciano y a Benjamín, el menor de mis hermanos, que se había quedado en casa. Yo sabía que Benjamín era el único hermano que no había estado involucrado en mi venta como esclavo, y quería verlo. Así que, como prueba de su honestidad, les pedí que regresaran a Canaán y trajeran a Benjamín de vuelta conmigo. Retuve a uno de mis hermanos, Simeón, como prisionero, asegurándome de que volverían. La prueba que les impuse no fue fácil, pero también fue una oportunidad para observar si la lealtad entre ellos había cambiado. Estaba lleno de preguntas y dudas. ¿Habrían aprendido de sus errores? ¿Había cambiado su corazón? Mientras los observaba marcharse, mi mente se llenó de recuerdos del día que me abandonaron en la cisterna. Aunque habían pasado años, el dolor seguía vivo, pero sabía que todo formaba parte del plan de Dios. 8. La revelación de José a sus hermanos. Después de un tiempo, mis hermanos regresaron con Benjamín, tal como les había ordenado. Ver a mi hermano menor, el hijo de mi madre, despertó en mí un torrente de emociones. No había visto su rostro en años, y ahora estaba frente a mí, completamente ajeno a mi identidad. Decidí continuar con la prueba, organizando un banquete para ellos y colocándolos según su edad, lo que los dejó perplejos. Mientras observaba cómo se desarrollaba la comida, mis emociones se mezclaban. Parte de mí quería revelarme en ese instante, pero había un último paso en mi plan. Les di grano para que llevaran de vuelta a Canaán, pero también ordené que colocaran mi copa personal en el saco de Benjamín. Cuando mis hermanos se marcharon, envié a mis siervos tras ellos, acusándolos de robo. Mis hermanos quedaron desconcertados. No entendían cómo la copa había aparecido en las pertenencias de Benjamín. Cuando los llevaron de regreso ante mí, su desesperación era palpable. Judá, uno de mis hermanos, se adelantó y se ofreció a tomar el lugar de Benjamín como prisionero, algo que jamás habría esperado. Ver este acto de sacrificio me conmovió profundamente. Este era un hermano dispuesto a dar su vida por el bienestar de otro. Había un cambio genuino en su corazón. Finalmente, no pude contenerme más. Entre lágrimas, me rebelé ante ellos: soy José, ¿no lo ven?, el que vendieron como esclavo. El asombro en sus rostros fue indescriptible. Mis hermanos no podían creerlo. Estaban aterrados, pensando que buscaría venganza por lo que me habían hecho. Pero Dios había trabajado en mi corazón durante todos estos años. Les aseguré que no buscaba venganza, porque entendía que todo había sido parte del plan de Dios. Fue Él quien me trajo aquí para preservar la vida de muchos. 9. El perdón y la reconciliación familiar. El momento de la verdad había llegado. Mis hermanos se arrodillaron ante mí, tal como lo había visto en mis sueños proféticos cuando era un joven en Canaán. Pero no fue un momento de triunfo personal, sino uno de gracia y perdón. Los abracé y lloré con ellos, especialmente con Benjamín, a quien había extrañado tanto. Les dije claramente que no se culparan por lo sucedido. Lo que habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien. Él me había enviado por delante de ellos para preservar la vida, no solo de los egipcios, sino también de nuestra familia. Este fue el acto más grande de providencia que había experimentado en mi vida, y no podía permitirme guardar rencor. Mis hermanos estaban sorprendidos por la magnitud de mi perdón. Me pedían una y otra vez que los perdonara, pero para mí, ya estaba hecho. Mi corazón estaba en paz porque Dios había utilizado el sufrimiento y la traición para un propósito mayor. Pronto, envié carros y provisiones a Canaán para traer a toda mi familia a Egipto. Le di la noticia a mi padre, Jacob, de que estaba vivo. Al principio, él no podía creerlo. La última vez que me había visto, yo era un joven de 17 años vendido como esclavo. Ahora, después de tantos años, había ascendido al poder en Egipto y estaba dispuesto a cuidar de toda nuestra familia durante los años de hambruna.
la reconciliación fue completa. Mi familia se mudó a Egipto y se estableció en la región de Gosén, donde vivieron bajo mi protección. Dios había restaurado no solo mis relaciones familiares, sino también mi vida, y me había permitido cumplir un propósito más grande de lo que jamás habría imaginado. 10. La muerte de Jacob y el legado de José. El tiempo pasó, y después de muchos años, mi padre Jacob, a quien siempre había amado profundamente, envejeció. Cuando su muerte se acercaba, llamó a todos sus hijos para bendecirnos, como era la tradición en nuestra familia. Fue un momento solemne, donde la historia de nuestra familia parecía concluir una etapa. Jacob, con su sabiduría y lleno de fe en las promesas de Dios, bendijo a cada uno de nosotros, reconociendo nuestro papel en el plan divino. Cuando finalmente falleció, sentí una gran tristeza, pero también paz. Sabía que mi padre había vivido una vida plena y que ahora estaba descansando en la presencia de Dios. Con un corazón agradecido por los años que pasamos juntos en Egipto, me aseguré de que su último deseo se cumpliera, llevar su cuerpo de vuelta a Canaán y enterrarlo junto a nuestros antepasados, en la cueva de Macpela, donde descansan Abraham e Isaac. El viaje a Canaán para enterrar a mi padre fue largo y solemne. Toda la nación de Egipto mostró respeto por mi familia, y una gran procesión nos acompañó. Fue un momento donde pude reflexionar sobre todo lo que Dios había hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Desde ser un joven vendido como esclavo hasta convertirme en un líder en Egipto, todo había sido parte de un plan divino que no siempre entendí en el momento, pero que ahora, al mirar atrás, veía claramente. Después de la muerte de nuestro padre, mis hermanos, todavía inseguros, temían que yo pudiera guardar rencor y vengarme por lo que me habían hecho en el pasado. Se acercaron a mí con temor, pidiéndome una vez más que los perdonara. Pero yo les respondí con las mismas palabras que les había dicho años antes: no teman. Aunque ustedes intentaron hacerme mal, Dios lo transformó en bien. No tengo nada contra ustedes, porque todo lo que ocurrió fue parte del propósito de Dios para salvar muchas vidas. A lo largo de mi vida, Dios me había enseñado el poder del perdón, la importancia de la reconciliación y la verdad de que, aunque los planes humanos pueden parecer llenos de maldad, Dios siempre está trabajando en algo más grande. Viví el resto de mis días en Egipto, viendo cómo mi familia crecía y prosperaba bajo la mano protectora de Dios. Mi legado no fue solo el de un líder en Egipto, sino el de alguien que confió en Dios en todo momento. Mi historia es una lección de fe, perdón y propósito divino. Dios nunca abandona a sus hijos, y aunque pasemos por el dolor y la traición, Él siempre está trabajando para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Al final de mi vida, recordé mis sueños proféticos de juventud y sonreí, sabiendo que Dios los había cumplido de maneras que jamás habría imaginado. Y ahora, mi historia continúa, como un recordatorio de que en los planes de Dios, no hay coincidencias, solo propósitos llenos de gracia y redención. Para concluir esta poderosa historia de José, inclinemos nuestros corazones en oración. Amado Dios, hoy nos acercamos a ti con humildad y gratitud, inspirados por la vida de José. A través de su historia, nos has mostrado que, aun en los momentos más oscuros de traición y sufrimiento, tú siempre tienes un propósito divino para nuestras vidas. Nos enseñas que el perdón, la fe y la confianza en tus promesas son las claves para encontrar paz y redención, no importa cuán difícil sea el camino. Señor, ayúdanos a vivir como José, confiando en tu plan, incluso cuando no lo entendamos por completo. Que podamos perdonar a quienes nos han herido y buscar la reconciliación, sabiendo que tú siempre obras para nuestro bien. Que podamos ver tus manos en cada etapa de nuestra vida, moldeándonos para cumplir tu voluntad. Te pedimos que nos des la fortaleza para enfrentar las pruebas con paciencia, y la fe para ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden comprender. Que la historia de José nos llene de esperanza y nos recuerde que, al final, tu gracia siempre prevalece. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Con esta oración, que la vida de José continúe inspirándonos a confiar en Dios en todo momento, sabiendo que, aunque el viaje pueda ser difícil, siempre hay un propósito divino esperándonos al final. Querida audiencia, que esta reflexión nos acompañe en sus momentos más difíciles.
Les invito a seguirme en este camino de descubrimiento espiritual y estar atentos a los próximos videos donde continuaremos explorando las maravillas de la palabra de Dios. Que la paz del Señor esté con ustedes hasta la próxima.